Bueno, para eso nos acompañan justamente dos entrevistadas. Estamos con Catherine Torres, coordinadora del Centro Kelgun, y también Carmen Oyarzún, terapeuta ocupacional de dicho centro. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Antes de continuar y a conversar sobre este día tan importante mundial del Alzheimer, ¿qué le parece si juntas vemos el siguiente video? Hola, mi nombre es Carmen Inostroza, yo soy médica de familia del CESAM Litquén y hoy te explicaremos qué es lo que significa que el Alzheimer y otras demencias estén incorporadas en las garantías explícitas de salud o GES. Bueno, en Chile existe un grupo de enfermedades que ya sea porque son muy frecuentes o porque tienen un impacto muy importante en la población, se agrupan y se denominan como estas garantías explícitas en salud o GES. Desde el año 2019 se suma a este grupo de patologías la demencia, ya sea por Alzheimer o por alguna otra de sus causas, y se garantiza de esta manera que las personas tengan el acceso y la oportunidad a un tratamiento que les va a permitir, por un lado, retrasar un poco la progresión de la enfermedad, disminuir la intensidad de los síntomas y mejorar la calidad de vida tanto para las personas que viven con demencia como a los cuidadores o a sus familias. Bueno, con la incorporación al GES, el rol de la atención primaria de salud cobra una importancia que es fundamental, porque cuando hay una sospecha de que algún familiar suyo, por ejemplo, pudiera tener una demencia, tiene que dirigirse hacia su centro de salud familiar, hacia su CESFAM, donde el médico puede de inmediato confirmar el diagnóstico o, si no está seguro, tiene un plazo de 60 días para confirmar o descartar el diagnóstico. Si todavía se mantienen algunas dudas, el profesional tiene que derivar al especialista, que es generalmente un neurólogo, que tiene un plazo de 180 días para hacer la confirmación de ese diagnóstico. La derivación del paciente ya con el diagnóstico se va a realizar de acuerdo a cómo se ordenan los equipos de salud mental de la comuna. Por ejemplo, en el caso de Hualpén, contamos con el Centro Comunitario para Personas con Demencia Kelgun, que recibe las interconsultas y en caso de ser acogidas, inicia las evaluaciones y el acompañamiento. Lo más importante es que en ninguna parte del proceso las familias deberían estar solas. Y por eso es que se ha reforzado el trabajo muy coordinado entre todos los niveles de atención para garantizar una atención que sea de calidad para todas y todos. Ahí está. Entonces, primero quiero preguntarles, partiendo por Catherine, ¿cuál es la importancia de tener este Día Mundial del Alzheimer? Bueno, es muy importante porque el Alzheimer es una patología que ha aumentado en prevalencia en nuestro país. Es la sexta en diagnóstico ya en el Servicio de Salud Talcahuano y lamentablemente es una patología que pasa muchas veces desapercibida porque la gente asocia algunos olvidos de las personas a que son normales del envejecimiento. Y preguntar también, si bien es eso, entonces faltaría más información al respecto. Sí, faltaría más información para que la gente, bueno, esa es parte de nuestra labor. Además de nosotros dar diagnóstico y tratamiento, nosotros educamos a la población. Perfecto. Y preguntarte igual, Carmen, sobre, bueno, si bien la patología que falta más información, si nos puede detallar un poquito más también de la importancia del día y si están realizando campañas al respecto. De todas maneras, comentarte que la sensibilización no es solo hoy cuando trabajamos en educar a nuestros cuidadores, en educar a la comunidad, es un trabajo que se hace día a día y que el Centro Kelgun potencia esa línea, desde trabajar con la comunidad, trabajar con las agrupaciones, trabajar con los clubes de adultos mayores y además nosotros estamos insertos en Hualpén. En esta comuna es donde se ven más beneficiados los adultos mayores y sus familias. Pero creo que aprovechando esta instancia también es importante poder plantearnos desde cuándo necesitamos poder hablar de la demencia como tal, cuándo evitar normalizar estos olvidos, porque si bien lo vemos desde esa línea, muchas personas asocian que el solo hecho de ser persona mayor parece que viene de la mano con los olvidos, y esto no es así. Ya cuando una persona mayor tiene olvidos que son subjetivos y mantiene su funcionalidad, mantiene las actividades cotidianas en el día a día, es una persona que sigue siendo autovalente. Es una persona que puede estar más lenta, ¿cierto?, en el procesamiento de la información, pero igual es funcional. Puedes vivir independientemente. Cuando ya vemos los primeros síntomas desde la pesquisa de una persona mayor con demencia, vamos a ver que estos olvidos o estar más repetitivo,
más olvidadizo, tiene alteración en la funcionalidad. Y aquí está lo importante para la comunidad. Cuando su familiar comienza a tener olvidos que impactan en la actividad cotidiana, deben consultar. Y en esos impactos hablo de, por ejemplo, dejar el gas dado, extraviarse en lugares habituales, tener problemas para manejar el dinero, olvidar o organizar los medicamentos del uso cotidiano. Son alteraciones que podemos presentarlas y que al presentarlas, eso más alguna alteración conductual o cambio del comportamiento, como por ejemplo verlos más irritables, aislados socialmente, con síntomas depresivos, toda esa sumatoria nos va a encajar a que nosotros digamos, ojo, atención, tenemos la sospecha de un diagnóstico de demencia. Y si nos retrasamos en diagnosticar, nos complica un poco más el escenario. Igual, antes de seguir detallando todos los síntomas, porque igual es importante que la gente ojalá tenga un cuadernito al lado, ¿cierto? Saber esto es importante comunicarlo para la población, preguntarles a las dos, partiendo, ¿cierto?, por Catherine, respecto al trabajo nacional. ¿Qué opinan al respecto? ¿Faltarán medidas? ¿Faltará, cierto, un protocolo tal vez? ¿Normativas al respecto? Bueno, actualmente existe el Plan Nacional de Demencia. Nosotros, justamente el Centro Queyugún nace en base a este plan. Ya nosotros nacemos de este plan, hay 10 centros a nivel país, obviamente nosotros desearíamos que estuviera en todos los lugares del país, pero obviamente es un trabajo que lleva tiempo, como nosotros sabemos, así que nada más que esperar que esto se pueda replicar en otras zonas, pero como le digo, ya existe el Plan Nacional de Demencia que lamentablemente no es muy conocido. Y preguntar también por el centro, ¿cómo ustedes realizan los trabajos? Si nos puede entregar más detalles al respecto del trabajo que realizan. Nosotros trabajamos en 2 líneas. Nosotros hacemos lo que es el diagnóstico diferencial, como se decía en el video, porque contamos con psiquiatras, geriatras y neurólogas acá, con apoyo del Hospital Higueras. Entonces, además de nuestro equipo multidisciplinario de trabajador social, terapeuta, kinesiólogo, ¿ya? Y hacemos un diagnóstico diferencial previamente con todas estas evaluaciones y después se da un diagnóstico y con este diagnóstico la persona pasa a tratamiento, en que ahí hacemos distintas intervenciones, tanto grupales para algún tipo de personas que califican, como también intervenciones individuales, muchas en domicilio posterior a la pandemia, porque también tenemos que tener presente que nuestra población es muy añosa, el promedio de edad de nuestros usuarios son 80 años. Entonces, para trasladarse es muy complejo, así que hacemos todo, casi el 70% de nuestras intervenciones en domicilio. Hacemos educación a nuestros cuidadores principalmente, estimulación cognitiva, evaluaciones por geriatra, por psiquiatra, controles, diversas intervenciones. Justamente lo que en este momento ¿sí? Las imágenes estamos viendo parte del trabajo que desarrollan en el centro. Sí. Importante es cierto conocerlo. ¿Cuántas personas forman hoy parte de este centro? Nosotros somos entre profesionales, siempre se me olvida el nombre, somos alrededor de 16 personas, porque tenemos equipo médico, tenemos 5 médicos, más el equipo no profesional, más nuestros auxiliares, nuestros guardias. Somos un equipo pequeñito, pero también a la vez se ve como grande, por así decirlo. Y parte igual hablaban de todos los servicios que estaban realizando. Bueno, igual comentábamos el tema de los síntomas. Carmen, si nos puede ahora sí detallar. La gente que está en su casa en estos momentos, anotarlo, es importante saber cuáles son los síntomas y las medidas de prevención. Tal vez se puede un poco retrasar este proceso, y si es posible, igual te pregunto. De todas maneras, yo creo que ahí lo más importante, y como lo decía a un inicio, es consultar precozmente, ¿ya? Si esto lo anticipamos y podemos detectar la demencia en una etapa inicial, la vamos a poder ayudar a enlentecer el avance de la enfermedad. Y cuando hablamos de cómo enlentecer el avance de la enfermedad, tenemos que pensar en al menos 7 factores protectores. Dentro de eso, y ahí la gente que pueda tomar nota, tiene que ver con una dieta saludable, con mantener una alimentación saludable, base de frutas, verduras, evitar los excesos de alcohol, de grasas, porque claramente van a interferir en el funcionamiento de nuestro cerebro. También tenemos que mantener la actividad física. La invitación a los adultos mayores y a las personas en la etapa en que se encuentren es que mantengan su actividad física en el día a día,
que participen de las instancias de actividades extraprogramáticas de los municipios, en las mismas universidades muchas veces también cuentan, en las agrupaciones. También tenemos que tener en cuenta lo que tiene que ver con desafiarnos cognitivamente, aprender cosas nuevas, probar algo distinto, aprender idiomas, aprender técnicas de tejidos diferentes, crear cosas diferentes, eso nos activa. También tenemos que evitar lo que tiene que ver con los factores estresores, con las preocupaciones, eso es solo contaminación para nuestro cerebro. Tenemos que potenciar la línea desde la funcionalidad, mantenernos activos, no aislarnos, y lo más importante es la participación social. Siempre el adulto mayor y en la etapa que nos encontremos deben participar de las instancias en la comunidad, visitar al vecino, hablar con la familia, generar reuniones. Eso promueve la estimulación cognitiva y es lo que ha mostrado mayor evidencia hoy en día. Y las personas, por ejemplo, al igual que nos están escuchando en sus casas, si bien esas son las medidas de prevención, ¿cuáles serían los primeros síntomas que se suelen presentar a una persona, el rango etario? Igual preguntarte, y una vez que presenten esos síntomas, ojalá que no claramente, ¿qué tienen que hacer y cómo tienen que reaccionar ante eso? Perfecto. Yo creo que acá, cuando hablamos de los primeros síntomas, ¿qué cosas yo tengo que tener de inmediato como alarma? Es cuando estos olvidos o cuando mi familiar comienza a estar repetitivo, ¿cierto? Y extravía las llaves o extravía el monedero y comienza a repetirme las historias del pasado y no retiene información actual, y eso se suma que comienza a tener impacto en la funcionalidad. Por ejemplo, al cocinar deja el gas encendido o mezcla ingredientes que no van en esa preparación de alimentos, o no maneja las finanzas, no recuerda cuando tiene su fecha de pago, o también se extravía en la comunidad. Esos son los primeros síntomas y eso lo vamos a acompañar de algún cambio en su comportamiento. Comienzan a aislarse, comienzan a generar a veces estas ideas delirantes que son como estas historias que para ellos son súper ciertas, pero no tienen mucho de la realidad. Uno tiene que comenzar a preocuparse de eso. Y anticipadamente, y lo que debemos dejar más en claro es que, por favor, no normalicen los olvidos en una persona mayor. No es normal que las personas mayores olviden. Y cuando eso comience a pasar, tienen que acudir al CESFAM de referencia, o sea, al CESFAM más cercano, en donde se atiende la persona, y solicitar un examen que es el EMPAM. Disculpe, igual aquí, en ese punto, sí, muchas veces porque son adultos mayores, se normaliza que se le pueden olvidar cosas, incluso ellos mismos lo comentan, ¿no? Que tengo mis años, por eso no me acuerdo de esto, o cómo se llamaba esto, o el nombre de objetos incluso. Claro, yo creo que ahí es importante explicar que lo que puede ir pasando es que nosotros estemos más lentos en el procesamiento a la hora de ser adultos mayores, pero no es normal que estos olvidos se junten o estén de manera paralela con la parte de alteración de la funcionalidad de las actividades cotidianas. Por ejemplo, estos olvidos subjetivos que usted bien decía, tienen que ver como olvidé dónde dejé las llaves, olvidé cómo se llamaba esta persona, pero al pasar el tiempo lo recuerdo, esa memoria tardó un poco más en volver, pero está funcionando. Si esa memoria tarda en volver y se suma a que tiene un impacto en la funcionalidad, a que tiene un impacto en las actividades cotidianas, a que ya no se me olvidó dónde estaban las llaves, pero además las dejé puestas en la puerta y salí y luego volví y no recordé dónde había dejado las llaves, o se suma a que dejé el gas encendido, a que dejé la ventana de mi casa abierta, pero que además me extravié, he tenido distintas instancias. Esa sumatoria de alteraciones son las que nos hacen sospechar de una demencia. Perfecto. Igual te pregunto, Catherine, ¿cómo las personas que en caso de que presenten estos síntomas puedan llegar al centro? Bueno, como decía Carmen, en el caso de nosotros que atendemos solo a la comuna de Hualpén, lo necesario es acudir a su CESFAM. En su CESFAM le van a hacer ciertas pruebas a las personas de ya 60 años y más, y con eso el médico va a generar una interconsulta. Nosotros esa interconsulta la vamos a recibir, la vamos a evaluar y la persona va a ingresar a evaluaciones con nosotros. Igual es importante que la gente sepa que el GES tiene una edad ahora de 30 años y más, pero estas otras personas usualmente ingresan no con estas pruebas que son diseñadas para personas mayores, sino que por la historia que contaba Carmen. Por ejemplo, la historia
del deterioro de la funcionalidad, del deterioro de la memoria. Por esta historia esas personas pueden ingresar con nosotros, pero siempre es vía interconsulta. Entonces lo importante es cuando la persona empieza a notar estos cambios es que consulte en su APS, que no se quede con la duda de no, esto será normal, que no normalicemos la demencia porque por eso está tan subdiagnosticada a veces y llegamos tarde. Y cuando llegan al centro, ¿es la compañía que realiza el centro, es un tratamiento yo creo que de por vida? No, como nosotros somos un centro de especialidad, aunque esta enfermedad es crónica, nosotros tenemos unos plazos que están validados por el GES, que es 1 año de intervención, y después la persona vuelve a su APS, ya vuelve a su CESFAM y ahí continúa su tratamiento. Pero nosotros durante este año hacemos un plan de intervención que busca mejorar obviamente todo lo que nosotros podamos, haciendo la intervención, el acompañamiento necesario. Perfecto. ¿Y esta también instancia, el centro, es de forma gratuita o también tienen que pagar las personas que quieran asistir? No, nosotros formamos parte de la red del Servicio de Salud Talcahuano. Por ende, somos del Ministerio de Salud, nosotros no cobramos ni un peso por acá, todo directamente, por lo mismo entran por el CESFAM. Es importante siempre aclarar eso para la gente que está en sus casas, porque a lo mejor piensan que toda la salud tienen que estar pagando por estos servicios cuando sí son incorporados a la red, como lo comentaba del Ministerio de Salud. Exacto. Está incorporado por el GES, así que cuando una persona, como decía, tenga esta sospecha, vaya a su APS y después ingrese con nosotros, no tiene que realizar ningún tipo de copago. Perfecto. Y por último, también a cada una se puede dar un mensajito ahora ante este Día Mundial del Alzheimer, partiendo por Carmen. Muchas gracias. Bueno, solo agradecer la instancia, pero además también hacer un llamado a la comunidad. Creo que entre todos y como sociedad podemos hacer que seamos comunidades más amigables en la demencia, desde el respeto a la sociedad, desde el consultar, el ofrecer la ayuda, cosas tan sencillas como que las señaléticas estén funcionando de buena manera. Entonces yo hago esa invitación, que seamos más empáticos con las personas mayores con demencia y que seamos una comunidad mucho más sensibilizada con el tema. Perfecto. Sí. Catherine, ¿cuál sería el mensaje en esta instancia tan importante a nivel mundial? Sí, 2 mensajes principalmente. Uno es que no nos dejemos estar, que cuando veamos a estas personas así, con estos olvidos, pongamos atención, no normalicemos, porque siempre podemos, si bien no vamos a curar esta enfermedad, sí podemos ayudar a que las personas tengan una mejor calidad de vida. Que eso es lo principal, que tanto nuestros usuarios como sus cuidadores y sus familias tengan una mejor calidad de vida, porque se puede vivir bien con Alzheimer o con otras demencias, ¿ya? Y lo otro, aprovechar de informar, nosotros tenemos un Facebook, Centro Queyugún, para que nos puedan seguir, nosotros ahí subimos información, como estaban mostrando, hacemos charlas, para que estén informados también sobre la temática. Muy importante, entonces, toda la gente que nos está en este momento escuchando, para que busquen el centro en las redes sociales, que tengan una excelente tarde y día miércoles ya 21 de septiembre, que estén muy bien, un gusto tenerlas acá en TVU Noticias. Muchas gracias por la invitación.